Entonces vamos a ver por partes lo que es simbología, cómo se hace un diagrama de estado fase y la secuencia, ¿sí? Entonces vamos a ir paso por paso para que ustedes ya cuando les mande yo un video, pues ya lo puedan duplicar y triplicar cuantas veces quieran para que se entienda más ese concepto. Yo sé que algunos ya tienen parte de ese concepto, pero algunos no tienen nada de información, entonces por eso voy a empezar por las bases principales para que todos estemos en contexto y posteriormente, ahora sí, estemos todos en la misma frecuencia para poder generar ya lo que son los diagramas, que es nuestra parte fundamental del curso. ¿Ok? Entonces, adelante compañeros, los que quedan pendientes por exponer sus temas. Sí, ¿puedo compartir pantalla, profesor, para que empezar? Sí, sí, adelante. Muy bien. ¿Ya se alcanza a ver, profe? Se está abriendo. Muy bien. Luego sí, tarda en cargar, pero sí está abriendo. Profe, antes de que comience mi compañero, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Con respecto de lo que dejó de tarea, ¿teníamos que hacer las investigaciones correspondientes y mandarlas? Sí, ya está en la misma plataforma para que las vayas mandando, por favor. Ya las mandé las dos ayer. Ya ok, mandé las dos perfecto. ayer. Sí. Es que tenía la duda porque si no tenía que investigarlo y tenía que hacer otra cosa, le iba a pedir que me las cancelara, pero sí ya hice las investigaciones como lo marca Sí. la página. Me enfoqué Ok. en eso que decía. Sí, de hecho, alguien me solicitó que si le abriera nuevamente la plataforma porque nomás tenía la pura carátula, ¿no? Entonces ya se le cancelé el intento y ya pueden agregar toda su información. Pero ya está. ¿Profe, ya se alcanza a ver? Ya, y ahora sí, ese manómetro y están Alfaro y Ignacio. Ok. Bueno, a Ajá. nosotros nos tocó el tema del manómetro. De hecho, es un dispositivo de bastante uso en la industria. Y yo voy a dar una parte y posteriormente mi compañero Ignacio va a hablar acerca de la calibración de estos dispositivos por la experiencia que tiene en la industria. Ok, ¿Sí? qué bueno. Está bien. Muy bien. Bueno, el manómetro de presión es un indicador analógico, aunque también ya los hay digitales, que se utiliza para medir presión de un gas o de un líquido. La presión que mide el manómetro es una presión manométrica, pero aquí nos entra la incógnita entonces, ¿qué es la presión manométrica, no? Bueno, vamos a suponer que esta línea representa el vacío absoluto, que es la ausencia total de masa de un gas. Entonces, la presión atmosférica, perdón, esta otra línea representaría la presión atmosférica, que es el peso de una atmósfera, ¿no? La cual se mide por medio de un barómetro y a nivel del mar se supone que está a 760 milímetros de mercurio. Y digo se supone porque a veces varía con el transcurso del día, si hace aire, si no hace aire, entonces por eso es La temperatura, aproximadamente. ¿no? También ¿Perdón? la temperatura influye. Exactamente. Ujú. Entonces, es aproximadamente de 760 milímetros de mercurio. Esto equivale en las diferentes sistemas de medición, por ejemplo, a 101.3 kilopascales o a aproximadamente un bar, o en el sistema inglés a los 14.69 PSI, ¿no? Bueno, esta presión, como lo dije, varía según la altitud del lugar donde se encuentre, y en la zona metropolitana y en Ecatepec,
donde está la escuela, son aproximadamente 580 milímetros de mercurio, ¿no? Bueno, las presiones que se encuentran superiores a la presión atmosférica son las presiones manométricas, y las que están por debajo son las presiones de vacío. Entonces, realmente una presión de vacío no es completamente el vacío absoluto, sino nada más es una presión que es inferior a la presión atmosférica. Entonces, tenemos una que es la presión absoluta, porque hay manómetros que miden presión absoluta, que es la suma tanto de la presión atmosférica más la manométrica. Muy bien, bueno, ya diciendo esto, tenemos que con un manómetro se pueden hacer 3 tipos de mediciones. Mediciones de tipo positiva o manométricas, que son superiores a la atmosférica, negativas o de vacío, que son inferiores a la atmosférica, y presiones diferenciales, que son diferencias de presiones cuando son dos líquidos o dos gases que se están midiendo y que se hace una diferencia de las presiones de ambos, ¿no? Muy bien. Ahora, vaya, el manómetro más utilizado, tanto en la industria como a nivel casa, es el manómetro de Bourdon. Este manómetro es el que más se utiliza, que es prácticamente, no sé si recuerden, bueno, a lo mejor no les tocó, yo ya estoy mucho más grande, pero había unos que se utilizaban mucho en las fiestas que se llamaban espantasuegras, que se soplaba, tenía un sonido y aparte se desenredaba un papel. Bueno, es un funcionamiento muy semejante. Tiene un tubo de sección transversal, el cual es ovalado, es elíptico, que reacciona ante una acometida de presión, ¿no? Entra la presión y empieza a quererse desenroscar. Cuando se desenrosca, presenta una deformación que es proporcional a la presión aplicada, y esta deformación transmite por medio de resortes y de esta biela movimiento de este engrane y por lo tanto movimiento en la aguja de medición. De esa forma es como se obtienen las presiones con el de Bourdon. Los manómetros, bueno, aquí tenemos un manómetro de Bourdon que tiene una carátula transparente en donde se puede ver la sección transversal, el tubo de sección transversal ovalado, el cual hace el movimiento, genera el movimiento, y ese hace que se mueva la aguja, ¿no? Aquí se puede ver desarmado cómo está por dentro, y aquí se presentan algunos ejemplos de este tipo de manómetros. El siguiente manómetro en utilidad, o el que más se utiliza principalmente en la industria, es el manómetro de membrana, que se utilizaba cuando el de Bourdon llega a un límite en sus características técnicas. Son aptos para medir presiones tanto relativas o manométricas, absolutas o diferenciales. Hay algunos, no se ve en esta imagen, pero hay algunos que tienen presiones de vacío en esta parte de aquí, que pueden medir presiones de vacío. Tienen una membrana circular. Perdón. Sí, diga. Mencionaste la parte de vacío, pero no lo alcanzamos a percibir. Bueno, no sé si hayas hecho una línea o mención de algo, porque lo mencionaste, pero no vimos si estás apuntando algo. Sí, es que el cursor no se ve. Es que el cursor no se ve, por eso estamos así como que imaginándonos. Estás explicando bien, pero con que nos perdimos ahorita, bueno, yo al menos me perdí. De hecho, estoy moviendo el cursor, no entiendo por qué no se mueve. Ah, ya, ok. No hay problema, entonces seguimos. No hay problema. Ok. Bueno, tiene una membrana, la membrana está en la parte azul, que se alcanza a ver. De hecho, estaba moviendo de nuevo el cursor, pero me dice que no se alcanza a ver. Tiene una membrana que se ve en la parte azul. Esa membrana es circular y ondulada y va soldada a unas bridas. Esas bridas, al aplicarle la presión por la parte de abajo, donde dice entrada de presión, se transmite movimiento al mecanismo por medio de la biela, y entonces ya se genera el movimiento. El recorrido de la membrana, o sea, la parte azul, es realmente muy pequeñito, es aproximadamente de 1 milímetro de espesor, por lo que estos mecanismos necesitan ser
con una calidad muy, muy exigente, ¿no? Necesitan ser bastante precisos en su armado porque el recorrido que hace es prácticamente nada. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que tiene? Que se pueden checar presiones muy bajas a partir de 16 milibares, a diferencia de los de Bordon, que los de Bordon son a partir de 600 milibares, ¿no? Entonces son presiones muy bajas y también tienen otra ventaja que ofrecen protección en caso de sobrepresiones, ya sea presiones muy altas o presiones de vacío también altas. Entonces estos, digamos que entran en una categoría de mayor calidad. Bueno, hay también otros tipos en donde vienen con algún aceite, en este caso son manómetros con glicerina. La diferencia con los de Bordón es que se les tienen un líquido en su interior, en este caso le digo la glicerina, para que no se vean afectados por vibraciones o choques mecánicos. Y son utilizados principalmente en sistemas de calefacción, ¿no? O cuando hay bastante movimiento en el compresor. Los manómetros que se están utilizando en la industria actualmente con mayor demanda son los manómetros digitales. Son idóneos para obtener una medida de presión rápida, precisa, ya que están provistos de un sensor de presión. No se puede ser una galga extensiométrica, pueden ser varios tipos, y un visualizador LCD de bajo consumo. A diferencia de los analógicos, no se tienen problemas de lectura de la aguja, porque ya ven que depende de la posición en que se encuentre, es como se ve la aguja, ¿no? Y hay veces que podemos ver que está marcando más o menos. En este caso, al ser números, no hay problema en eso. Algunos modelos... Se llama error de paralaje. Exactamente, error de paralaje. Algunos modelos de este tipo de manómetros cuentan también con lecturas de temperatura o alguna otra variable, ¿no? Y se pueden cambiar las escalas de medición con solo apretar un botón, ¿no? Ya que sea PSIs, atmósferas, bares, dependiendo del valor que se quiera obtener. Los más comunes de este tipo de manómetros en su interior son hechos con piezas de acero inoxidable, ya que evita mucho la corrosión y a veces son fluidos que son muy corrosivos y que pueden dañarlo internamente. Muy bien, pues estos son los principales manómetros. Hay muchos más. De hecho, llegué a poner uno más que es el manómetro de pozo. Se utiliza para lecturas de pozos de fluidos y su uso es principalmente en la industria petrolera, ¿no? Y así como hay bastantes más. Pero ya me estaba saliendo un tanto del tema, entonces lo dejé nada más ahí. Dentro de los proveedores también hay una infinidad. Los más comunes o los que tienen más renombre en la industria son los que menciono aquí, Fluke, Wika. Algunos son japoneses, unos son europeos. Y ellos hacen tanto digitales como de tipo analógico. Entonces, estas son algunos de los proveedores. Por mi parte, esto es lo que me tocó exponer. Y ahora pasaríamos con mi compañero Ignacio para que hable acerca de la calibración y el uso en la industria de los manómetros. Okay, gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Me presento, mi nombre es Ignacio Loato y voy a hablarles acerca de la calibración. Referente a la calibración de este tipo de instrumentación que son los indicadores de presión, tanto manométricos, de vacío, o incluso también los existen en presión diferencial, en donde la diferencia con los mencionados es que le llegan dos tomas de impulso, para tomar la lectura de la diferencia de dos diferentes líneas. Entonces, para la calibración es necesario realizarla tal vez un determinado tiempo o incluso cuando se observan en el manómetro daños como lo son en la aguja. Muchas veces estos por las vibraciones pues tienden a que su mecanismo tenga un tiempo de vida y pues se percate que en el proceso el manómetro está fallando.
Es por eso que este tipo de instrumentación está montada en distintos puntos, ya que nos ayuda a que el operador o la persona que esté monitoreando el proceso de forma física tenga la lectura en esa línea y así poder evitar algún tipo de daño en algún equipo que esté después de esa lectura. Para la calibración, en cuanto a este tipo de equipo, se requiere el uso de equipo patrón. Este tipo de equipo debe de estar calibrado mediante algún laboratorio. Como lo explicaba el profe, pues existen varios laboratorios metrológicos por ejemplo, en Querétaro. En lo personal, yo trabajo en CFE. Entonces, nosotros contamos con un laboratorio que se ubica en el SAUS. Es una termoeléctrica que está certificada para que pueda certificar los equipos de cada una de las centrales que nosotros tenemos. Pertenezco al Departamento de Instrumentación y Control, entonces los equipos Patron que nosotros utilizamos es la balanza de peso muertos. Esta es la que nos ayuda a simular la presión que vamos a mandarle al manómetro. Como lo observan en la imagen, en la primera y segunda imagen, es ese cilindro largo con esa palanca. Si observan en la primera imagen, tiene dos tomas de impulso. Una es en donde está el manómetro y la otra es donde va colocado un transductor de presión. Ese transductor de presión lo conecto a un calibrador de procesos, que es un equipo digital, para tener otra referencia segura de la presión que estoy mandando, aparte de la que está registrando el indicador de presión. En la primera imagen se muestra que el manómetro está a su máxima medición, como es, me parece que son 20 bar. Entonces, ahí ya existe presión en ese equipo patrón que se llama balanza de peso muerto. En la tercera imagen se ve que solamente se está aplicando 5 bares. Entonces, para corroborar la calibración de estos equipos, se va aumentando la presión. Por ejemplo, si el manómetro tiene este rango de 0 a 20, primero se le aplica una presión, por ejemplo, del 25%, que sería los 5 bares. Entonces, se compara la lectura del manómetro con la del equipo patrón que está en la siguiente diapositiva. Si me permites, Carlos. Ese es el calibrador de procesos. Este nos ayuda a tener la lectura que está leyendo el transductor de presión. Ahí, por ejemplo, tengo un registro en la primera imagen de 5.001 bar. En la diapositiva anterior, la lectura del indicador de presión tenía los 5 bares. Entonces quiere decir que el manómetro está teniendo una buena lectura y es confiable, pero ahí no acaba todo. Después le aumentamos otro 25%, que vendría siendo 10 bares de presión, y así sucesivamente hasta llegar al valor máximo que tiene el manómetro, como se muestra en la segunda imagen. ¿Sí? Perdón, ese rango de presiones que tú estás desarrollando, ¿es por alguna norma, un estándar, o en qué te basas para que vayas aumentando ese rango de presiones? Estoy utilizando este manómetro que se puede decir que es de baja, se puede decir que es un rango de presión para nosotros bajo, y lo tenemos ubicado en cuestiones de alimentaciones de aire, o aire de instrumentos, o aire de servicios. Por norma, ese tipo de sistemas debe de estar en 7 bares, aproximadamente 7 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Entonces, tratamos de utilizar un manómetro que sea superior a esos 7 kilos por seguridad, pero por norma se requiere la lectura de 7 bares. Tenemos muchos más. Normalmente aquí en el proceso termodinámico se manejan presiones arriba de 100 bares.
Esto por el flujo que utilizamos, que es vapor, pero también utilizamos lo que es el aceite, que podemos encontrar presiones arriba de 20 bares. Dependiendo del sistema, es el tipo de manómetro que nosotros vamos a utilizar, porque si utilizamos uno de menor rango y vamos, por ejemplo, si utilizo este de 20 en un sistema donde necesito uno de 100, inmediatamente me va a dañar el manómetro. Va incluso a poder, se puede estrellar, puede, puede provocar alguna fuga también ahí por el sistema. Entonces, como tal, la norma que usted me está preguntando, pues nos basamos en nuestros sistemas, no tanto en por qué elegí este. Se tiene que comprobar que el manómetro esté midiendo en todas sus escalas. Entonces, cuando nosotros le metemos al 100% ya de la escala, que son 20 bares, ahí tenemos un registro de 19.984 bar. Es muy mínima la diferencia, por lo que se puede tomar que está bien por la tolerancia que maneja algunos de ellos, que es el 1% más menos de los que nosotros utilizamos. También se puede observar que este manómetro es con glicerina, también por los procesos que utilizamos, que existen altas vibraciones, se utilizan estos, porque si no los utilizáramos se dañarían más rápido. Lo que hace la glicerina es amortiguar el mecanismo que conlleva el indicador de presión. Ese es el uso. Aparte también pues nos convierte el indicador en resistente a lugares donde existen temperaturas altas. Entonces, para la calibración bueno, una vez concluida la calibración, pues se puede realizar se debe de realizar un registro. En nuestro caso es interno, ya es meterme al área administrativa del sistema integral de gestión, para corroborar que el equipo es confiable. Entonces, ahí ya es meterme a lo que es la normatividad de calidad. Se registra y se archiva. Esto por cualquier eventualidad de que, por ejemplo, el manómetro en algún momento, no sé, en unos 5 días, llegase a tener alguna fuga o incluso a estrellarse. No, pues se evidencia de que el manómetro estuvo bien en su momento, y puede que se haya dañado por alguna otra causa externa, algún golpe que haya habido, pues tal vez hasta una persona erróneamente haya estrellado algún tipo de objeto en el indicador de presión. Estos indicadores de presión también no se comentó. Normalmente usan la conexión NPT, que es el tipo de cuerda con el cual se identifica por normativa, pero también existen cuerdas especiales dependiendo del tipo de flujo. Es muy diferente un manómetro para el gas que para el agua, por ejemplo, o para altas presiones o bajas Inclusive presiones. hasta con cuerda izquierda, ¿no? Es correcto. Eso es un claro ejemplo en los tanques de gas, Así que es. incluso pueden ir en cualquier tipo de gas, ya sea nitrógeno, el gas propano, etcétera. Entonces, para la calibración requerimos un equipo patrón, y este es un ejemplo. Existen muchos diferentes, como lo mostraba en la primera imagen, pero ya son un poquito más antiguos. Este equipo se llama balanza de peso muerto, y la capacidad máxima que en mi caso en este equipo puedo simular son hasta 350 bares. Entonces, se adecua a nuestras necesidades, y este tipo de equipos también se debe de llevar a calibrar para también confiar en que realmente están funcionando bien. El calibrador de procesos que les estoy mostrando, aparte de medir la presión, que es un ejemplo, como decía mi compañero, de algún tipo de manómetro digital, pero este necesita un transductor para poder medir la presión. Nos mide lo que es temperatura. Si lo observan, me parece un multímetro. También nos mide lo que es el voltaje,
la corriente, temperatura, nos puede simular el voltaje, miliamperaje, también puede simular lo que es la presión, pero eso es ya desviarme a otro tipo de sistemas. También podemos encontrar manómetros con la toma de impulso vertical u horizontal. Esto también depende de cómo sean las necesidades ahora sí que en el proceso, dependiendo cómo esté la toma de impulso, si sea vertical u horizontal, de preferencia, siempre un indicador de presión debe de ir de forma vertical. Es por eso que la toma de impulso puede ir atrás o por debajo. También las escalas que manejan normalmente son dos, una en unas unidades y otra en otras. Por ejemplo, puede venir una unidad en bares y otra unidad en kilogramos sobre centímetro cuadrado, e incluso hasta en pulgadas de agua, centímetros de agua, milímetros de agua, dependiendo también el rango, ¿no? del instrumento. Mientras más baja, por ejemplo, se utilizan lo que es milímetros de agua, milímetros de mercurio. Otra cosa en este tipo de indicadores de presión es que no solamente podemos utilizarlos para medir presión, también podemos utilizarlos como para medir un nivel en un tanque mediante columna de agua. Entonces, mientras esté lleno el tanque, el manómetro sí va a medir una presión, pero esa presión va a ser equivalente de acuerdo al nivel que tenga. Esto es de acuerdo, bueno, esto tiene que ser mediante una presión atmosférica, si no realmente no podría medirlo. Bueno, eso es lo que les puedo compartir. Sí, disculpen el desastre ahí en las fotos, pero pues ahí no hay cuidado. Ok, bueno, no sé si ahorita ya con esto concluimos, ¿no, verdad? Sí, profesor. Sí, profe. Ok, se pueden regresar un poquito a algunas imágenes. Yo soy muy preguntón, entonces les voy a ganar algunas preguntas a sus compañeros. ¿Qué pasa con algunos líquidos o gases que están dentro del ducto y estos tienen contacto directo? Por ejemplo, vete a donde está el tubo de Bourdon. El tubo de Bourdon, si se dan cuenta, el gas, el líquido, el aire, tiene contacto con la parte mecánica del tubo de Bourdon. En cambio, vean la diferencia con el de membrana. La pregunta es, ¿el líquido hasta dónde llega? ¿Llega hasta el instrumento directamente? En el de Bourdon no llega adentro del instrumento, profesor. Así O sea, es. está dentro de la sección transversal, pero no toca el engrane, ni la biela, ni los resortes que hay ahí internos. Y aquí, en el de membrana, también es la entrada de presión, llega hasta donde está la membrana, y ahí, por medio de la biela, transmite el movimiento al mecanismo interno. Así es. Entonces, no hay, para nuestra buena suerte de mantenimiento, puedes tú destapar, de acuerdo a las bridas, destapas la parte de la membrana y le das mantenimiento o calibración a tu instrumento, ¿sí? Lógicamente que no debe de haber tanta presión abajo, por si no se deformaría la membrana. Entonces, esa sería otra parte de cómo darle mantenimiento a tu sistema. ¿Cómo se podría calibrar? De membrana. Sí leí acerca de ello, bueno, no sé qué comenta ahorita mi compañero Ignacio, pero sí leí acerca de la calibración de este tipo de manómetros de membrana,
Ajá. Y me parece que tiene que ver algo con la ondulación que tiene la misma membrana, porque esa ondulación es la que permite que sea más o menos flexible y que transmita a la biela el movimiento. Ok. No sé si tú tengas algo que decir, Ignacio. En lo personal nunca he ocupado ese tipo de instrumentación, puesto que es para presiones muy bajas. Otro dato también curioso es que cada indicador de presión, antes de él, debe de existir una válvula que bloquee la toma de impulso. Esto por seguridad, cuando se le da mantenimiento, se bloquea y se puede retirar el instrumento sin ningún problema y hacerle el respectivo mantenimiento. Este de membrana yo lo comparo mucho con un interruptor de presión, porque los interruptores de presión también hay con membrana, pero estos cuentan con contactos en donde puedo calibrar pues la presión en la que deseo que abra y cierra un contacto mediante un mecanismo que nosotros se va ajustando. De hecho, para eso también puedo ocupar el mismo equipo patrón que yo les acabo de mostrar. Sí. Es la misma Entonces, función que trabaja el presostato. ajá, exactamente. Ajá. Entonces, digo, nunca Ok. he ocupado estos, pero me imagino que es algo similar. No sé si tenga, algunos cuentan con, ¿cómo llamarle? Un juego de cero y spam. No sé si los utilice, en el cual yo externamente puedo manipular un tornillo que me manipule un mecanismo y me ajuste mi cero y mi rango alto. Sí, casi la mayoría de todos estos instrumentos tienen un pequeño pernito para que la hoja o el dial coincidan exactamente en el cero. Pero como tú lo dices, hay otros que tienen que tener esa flexión antes del cero. Entonces, ahí los dos tornillitos que se ven al frente de la carátula, donde dice mecanismo, ahí hay dos tornillitos en los cuales calibras a que el dial se localice de forma lineal junto con el cero. A partir de ahí ya tienes tu calibración de forma muy rápida, dependiendo del tipo de instrumento. No todos lo traen. No, no estaba tan Sí. equivocado. Sí, algunos compañeros que tengan alguna pregunta, duda, comentario. ¿No? ¿Seguros? ¿Alguna pregunta? Pablo, ¿alguna pregunta? ¿Puedo mencionar otra cosa, profe? Sí, adelante. ¿Profe? Sí, adelante. También, también existen indicadores de presión que cuentan con interruptor propio. Entonces, esto se les calibra también como si fuera un presostato, pero la ventaja es que podemos ver la lectura de la presión y también tener un contacto para ya sea cerrar o abrir un circuito. Desconozco el nombre de esos instrumentos, pero es un manómetro con contactos. Sí, es el que van a mencionar algunos de sus compañeros, se llama presostato, que es el que hace que haya una apertura o un cierre de un contacto eléctrico. Más aparte, trae su propio manómetro para que tú puedas calibrar al rango de apertura y cierre de la presión. Entonces, ese también te sirve de contacto. ¿Y está bien? Es una combinación de ambos. Así es. Por eso también se llama transductor. Otra pregunta, comentario, por favor, de sus compañeros, para sus compañeros, perdón. ¿No? Bueno, al parecer yo creo que todo se entendió. Ok, pues muchas gracias, estuvo muy bien la explicación. Vamos a continuar, por favor, con los otros compañeros que tengan por ahí pendiente su exposición. Gracias. Todas estas informaciones
que se van a exponer, por favor, mándemelas como es dentro del, ¿cómo se llama? Les voy a abrir un entregable y ahí metemos todos ¿cómo se llama? Las exposiciones, por favor. ¿Ok? Si es por equipo, nomás metan una, pero pongan su nombre, pero de forma individual las van también colocando. Ok, profe. Ok, sí. Ok, adelante, por favor, los compañeros que siguen. Siguen los del presostato, ¿Qué tanque, equipo? Profe, ¿qué equipo no, acaba de pasar? de manómetro. Ah, pero ¿qué número era? Y buena pregunta. No sé si sea el 4. 4. Sería el 4, sí. Ok. Es el 4. Ajá. Entonces el que sigue, no me acuerdo el número, Es el pero acumulador, profesor. debe ser el acumulador. El Posteriormente vamos hidroneumático. con los filtros. Ajá, hidroneumático, así es. Yo Entonces, voy a compartir, sí. profe. ¿Mande? Sí, somos nosotros para acumuladores. Ya voy a compartir. Ándale, adelante. Por alguna razón, si algún equipo no expone en este momento, lo dejamos ahora sí que hasta el final y continuamos, ¿ok? Para no atrasarnos mucho en los tiempos. No sé Buenas si ya se tardes, alcanza a ver. compañero. Sí, ya se ve bien. Ok, ¿sí me escucha, profe? Sí, adelante. Ok, bueno, nosotros vamos a exponer sobre, en sí eran acumuladores hidroneumáticos, pero Ah, nos vamos a basar en acumuladores hidráulicos, ya que de ellos se desprenden los hidroneumáticos, que son los de gas. Entonces, vamos a empezar en la siguiente diapositiva, por favor. Bien, estos acumuladores hidráulicos son accesorios utilizados en sistemas hidráulicos. Nacieron de una necesidad de almacenar flujo hidráulico bajo presión para ser utilizado en algún momento de gran demanda. Son un medio para almacenar fluidos incompresibles bajo presión. Estos son dispositivos que nos permiten almacenar energía. De hecho, en algunos autores los relacionan con un capacitor, ya que almacena energía y en un momento que tiene una gran demanda, se proporciona esa energía almacenada. Estos acumuladores nos ayudan a tener eficiencia y nos proveen una operación más confiable a la hora de trabajar con sistemas. Algunas de estas funciones que tienen estos acumuladores son almacenar energía, amortiguar golpes, absorber golpes, mantener la presión y el suministro de energía. Más adelante les iremos explicando cómo funcionan cada uno de estos. La siguiente diapositiva, por favor. Vamos a empezar con los acumuladores de contrapeso. Como ya lo había mencionado, se dividen en varios. En este caso, los acumuladores hidráulicos son de contrapeso, de resorte y de gas. Los de gas ya posteriormente se dividen en otros cuatro tipos. Bien, los acumuladores de contrapeso son un tipo de acumulador antiguo. Se componen de un pistón vertical con un vástago que contiene una adaptación, la cual permite añadir y remover pesos. Como se ve ahí en la imagen, es la parte gris en donde se añaden o se remueven los pesos. Este acumulador se compone de un puerto de entrada y salida que va conectado al circuito hidráulico. Estos acumuladores se manejan con una fórmula, la cual determina la presión del acumulador, en la cual tenemos que la presión del acumulador es igual al peso entre el área, al peso que se le proporciona entre el área efectiva del pistón. Esta área efectiva del pistón es el área que está en contacto con el fluido. El funcionamiento de este acumulador es que entra el flujo y si esta presión es superior a la presión del acumulador dada por el peso, entonces inicia el llenado del acumulador, el cual permite que el pistón suba cada vez más hasta alcanzar el límite físico de este acumulador. Cuando ocurre una disminución de la presión debido a una alta demanda,
Entonces el elemento de reacción, que en este caso va a ser el peso, obligará al fluido atrapado entre el acumulador y a salir para cumplir esa demanda. Este tipo de acumuladores, la presión se mantiene constante, ya que, como podemos ver en la fórmula, no vamos a poder estar cambiando el peso mientras está realizando alguna acción. Ese peso se va a mantener a menos de que paremos y lo cambiemos el peso. Entonces, tenemos desventajas en estos acumuladores, y una de ellas es de que son muy pesados y ocupan mucho espacio. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos los acumuladores de resorte. Son acumuladores donde la presión es aplicada al fluido por medio de la compresión de un resorte que se ubica detrás del pistón del acumulador. Se componen del recipiente, un pistón y el resorte. La presión de este acumulador es determinada por la siguiente fórmula, en la cual la presión es igual a la fuerza del resorte entre el área efectiva del pistón. El área efectiva del pistón es el área con la que está en contacto el fluido hidráulico. La fuerza del resorte se compone de la siguiente fórmula, en la cual es igual a la constante del resorte multiplicada por la compresión de este. ¿Cómo funciona este acumulador? En este acumulador entra el flujo presurizado. Si la presión de este flujo es superior a la presión del acumulador, entonces inicia el llenado del acumulador. Este llenado va a producirnos una compresión en el resorte, por lo cual, al ser cada vez más grande la compresión, cada vez más aumentaría la fuerza y, por lo tanto, cada vez más aumentaría la presión del acumulador. Una vez que se alcanza este límite físico, tendríamos el llenado total del acumulador. En caso contrario, cuando sucede una disminución en la presión en el circuito, producido por una gran demanda, el resorte será el elemento de reacción, el cual va a empujar al pistón, obligando al fluido hidráulico a salir para suplir esta demanda. Por tanto, este funcionamiento podemos observar que la presión en estos acumuladores no es constante, ya que la fuerza del resorte aumenta cuando entra el fluido, que es la compresión, y disminuye cuando sale el fluido, que es la descompresión. Este tipo de acumuladores se puede instalar en cualquier tipo de posición, y encontramos una desventaja en estos acumuladores, ya que sería la manufactura de estos. ¿Por qué? Porque como la presión depende del resorte, entonces si tú requieres una presión mayor, tendrías que hacer un resorte más largo para que cuando se comprima, o sea, tenga más espacio para hacer la compresión y la descompresión. Por tanto, sería muy complicado hacer este tipo de resortes largos. Entonces, este tipo de acumuladores tiende a tener esa desventaja. Bueno, por otro lado también, siguiente diapositiva, por favor. Como les había mencionado, los acumuladores hidráulicos también se dividen en acumuladores de gas, que también son conocidos como hidroneumáticos. Son los más utilizados a nivel industrial. En ellos se utiliza el nitrógeno como gas, ya que este gas es inerte. No es recomendable usar el oxígeno, ya que este tiende a quemarse o explotar al comprimirlo con aceite. ¿Ya hace reacción? Ajá. Entonces es peligroso. De hecho, se puede utilizar, pero son con fluidos especiales, en este caso de seguridad. Entonces, en este tipo de acumuladores, la presión varía en proporción a la compresión del gas, aumentando cuando entra el fluido y disminuyendo cuando sale. Se dividen en 4, a superficie libre, de membrana o vejiga, de pistón y de diafragma. Bueno, a continuación seguirá mi compañero. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, voy a empezar explicando cómo son los acumuladores a superficie libre, que también suelen llamarse de contacto directo, ya que no existe separación entre el fluido y el gas. Se componen de un recipiente a alta presión con un indicador de nivel. Debe ser siempre instalados de forma vertical, con el fluido hidráulico en la parte inferior y el gas en la parte superior.
Para este tipo de acumuladores se debe seleccionar una relación de volúmenes y presiones de modo que no se utilice más del 65% del fluido, con el fin de evitar de que el gas se descargue del sistema. Con el tiempo, el fluido hidráulico tiende a absorber el gas, por lo tanto no son utilizados actualmente. Su funcionamiento, por la parte de arriba se obtiene la entrada del gas, la cual permite la precarga del acumulador. Cuando la presión del fluido supera esa presión de precarga, se inicia el llenado del acumulador hasta que alcance el límite físico. Cuando la presión disminuye, esa presión de precarga del gas se encarga de obligar al fluido a salir. También los acumuladores de membrana o vejiga. En este tipo de acumuladores, el fluido es separado del gas por medio de una membrana, una vejiga flexible e impermeable. Se componen del recipiente de presión, una válvula de precarga para el gas, dentro del recipiente de la membrana o vejiga, y un puerto de entrada y salida. Una válvula de obturador con el fin de que la membrana no sea succionada por el puerto del fluido. Su funcionamiento es como cualquier aumento de presión que sobrepase la presión de precarga del gas. Va a generar que el fluido entre el acumulador y se comprime la membrana, por tanto el gas. Cuando se disminuye la presión en el sistema, la membrana reacciona expandiendo el gas y forzando al fluido al salir. También tenemos los acumuladores de pistón, que son similares a un cilindro hidráulico, pero sin el vástago. Tiene de componentes que son un recipiente, un pistón, válvula de precarga, puerto de entrada y de salida del fluido. Su funcionamiento que es cualquier aumento de presión en el sistema, genera que el pistón se desplace hacia arriba, comprimiendo el gas, y cuando ocurre un descenso, entonces el gas se expande y forza al fluido a salir. Se recomienda que el gas se quede en la parte superior para que impida la suciedad del fluido hidráulico y se asiente en los sellos del pistón. Voy a pasar al siguiente, que son los acumuladores de diafragma, que estos son que el fluido es separado del gas por medio de un diafragma elástico. Sus componentes son dos compartimentos internos, soldados o roscados. El diafragma, una válvula de precarga, puerto de entrada y salida. En la parte interna cuenta con un botón y una válvula de obturador con el fin de evitar la deformación del diafragma, y es succionado por el puerto del fluido. Y bueno, nosotros vamos a explicar un poco sobre el mantenimiento ¿cómo se dice? A grandes rasgos, porque como tal de cada uno no se nos hizo posible encontrar. Entonces, el mantenimiento, además de la preparación del aire comprimido durante su producción, se utiliza una unidad de mantenimiento para preparar el aire cuando entra en el circuito de una máquina. En esta sección muestra los recorridos del aire típicos de los componentes neumáticos. Es importante eliminar la suciedad y la humedad que puede haber tomado el aire comprimido. La suciedad podría obstruir el paso del aire comprimido y el agua podría causar la oxidación de válvulas y reactores. Esta es la sección de una típica unidad de mantenimiento. Tiene 4 funciones principales que vamos a identificar, que contiene el elemento filtrante del vaso de condensados que purga y el regulador de presión y la lubricadora. Además de retener las partículas que arrastra el aire, tales como el óxido del filtro, también retiene la humedad. El agua condensada se recoge en un vaso unido al equipo que debe limpiarse regularmente. Y va a seguir mi compañero Javier. Bien, pues ya que mi compañero explicó un poco de estos acumuladores hidroneumáticos, una pregunta frecuente sería ¿cuál utilizar? Dependiendo o sea, ¿en cuál es mejor para nosotros? Entonces, existen algunas diferencias que los podemos encontrar entre ellos, que son como que las más comunes. Y en este caso, la primera diferencia sería el método de separación que está entre el fluido y el gas. Por ejemplo, en el de membrana, lo que lo separa es la membrana o la vejiga. En el de pistón, pues el de pistón. Entonces, esta sería una de las principales diferencias. Otra diferencia sería su capacidad volumétrica.
ya que el de pistón es para medianas y altas presiones. El de vejiga es para bajas y altas, y el de diafragma son para presiones o volúmenes muy pequeños. Otra diferencia que podemos encontrar es la velocidad de reacción. En este caso, el de vejiga y el de diafragma son más rápidos, ya que tienen una velocidad de respuesta dinámica más rápida. Y el de pistón es más lento, ya que al estar efectuando el subir y bajar el pistón, genera fricción, lo que hace que sea un poco más lento la velocidad de reacción dinámica. Para poder seleccionar un acumulador, siempre dependerá de la aplicación y requerimientos como el flujo y la presión que vamos a utilizar en nuestro circuito hidráulico. Y bueno, esto sería todo, profe. Ok, por ejemplo, ahí tienes la placa de identificación que tiene, si no alcanzo a visualizar, 30 bars. ¿Sí? Sí, es, ¿no? Sí. 0.5 litros, Presión etcétera. máxima, ajá, sí. Ajá. Presión Entonces, máxima. nuestro sistema en el laboratorio es muy pequeño, muy bajo de presión, si acaso llega hasta 9 o 10, 10 bares. Entonces, pues ni cosquillas le va a hacer. Pero la idea es de que a nivel industrial, pues sí tenemos presiones demasiado altas, como lo comentaron hace ratito con los manómetros. Entonces, dentro de todo un sistema neumático, hidráulico, de cualquier tipo de índole industrial, pues requiere que todo sea de forma proporcional, ¿sí? Entonces aquí, pues para nuestra suerte, tenemos equipos que no son tanto industriales, pero que tienen todas las características necesarias para comparar que nomás lo único que está cambiando son las escalas, pero en realidad sí tenemos equipos que son similares a la parte industrial. Entonces, cuando tenemos que hacer un sistema o un proyecto, tenemos que tener muy en contacto a todos los proveedores que nos proporcionan este tipo de equipos, válvulas, pistones, mangueras, tuberías, sensores, etcétera, etcétera. Entonces, pues tu proyecto ya se hizo tan integral que tienes que buscar todos aquellos proveedores que te suministren y que tú les proporciones el rango de operación. Sobre ese rango y las características del tipo de flujo es como tú puedes seleccionar tu acumulador, tus válvulas, tu manómetro y así toda la serie de elementos que conllevan a todo un sistema. Entonces es muy bueno saber toda esa parte y darle igualmente su mantenimiento. Y como bien tú lo dijiste, para darle una respuesta inmediata a un mantenimiento, y los que llevan mayor mantenimiento son los que tienen mayor fricción, que son los de pistones y que tienen anillos rozantes. Entonces, eso disminuye mucho la resistencia al movimiento o a la respuesta. Y el otro sería el de resorte, ¿no? Aunque a pesar de que el resorte puede trabajar también cíclicamente en fracciones de segundo, todavía es más práctico los de membrana, ya que no requieren de tanto movimiento dinámico. ¿Alguna pregunta, duda para sus compañeros? Jóvenes. ¿Cuál sería, no entendí muy bien, cuál sería el más indicado en este caso para el sistema que estamos analizando? ¿Cómo? Perdón, no te escuché muy bien. Sí, ¿cuál sería el más adecuado para el sistema que estamos analizando? O sea, en donde tenemos un compresor, el presostato, manómetros, filtro de humedad y después pasa al acumulador. En este caso, ¿cuál convendría utilizar o cuál es el que se recomienda utilizar? Pues, en este caso, pues, el de vejiga o membrana, ya que tendría menos, mantenimiento y como ya lo hemos mencionado, tiene una velocidad dinámica más rápida que cualquiera de los otros. Entonces, sería como que el más adecuado porque tendría menos mantenimiento, como ya te dije, y
y es más rápido, aparte de que como que tiende a durar más, por así decirlo. O sea, el gas, de hecho el gas sí puede penetrar la membrana y ahí es cuando se le hace el mantenimiento porque ya como que el gas ya se está mezclando con el Consumiendo. fluido. Entonces, en este caso sería a mi consideración el de membrana porque tiene mayor velocidad dinámica. Muy bien. El profesor había dicho la clase pasada que tenía como unas barras en diagonal, que lo que hacía es que al pasar el aire por ellas, la humedad que tenía se condensaba y se depositaba al final del hidroneumático. Pásenme la imagen del hidroneumático, por favor, donde está la vejiga. Ajá, adelante. Esto supongo que se le debe de dar algún tipo de mantenimiento Ahí. para abrirla y poder sacar esa agua que se acumula, ¿no? Adentro. Sí, bueno, de hecho desconozco ahí como cuál sea el procedimiento, pero pues me imagino que sí se le tiene que dar un mantenimiento. Sí, todo equipo, principalmente cuando es neumático, siempre va a tender a la condensación, aunque esté este elemento en reposo. El que va a hacer el movimiento dinámico va a ser la vejiga, porque esa es la que se está inflando así. Entonces, cuando el aire entra y penetra de forma turbulenta en la parte interior, pues hace que todas las partículas húmedas se empiecen a condensar y a pegar sobre la pared. Entonces se tiene que tener, ahí faltan algunos elementos, algunas válvulas que nos pueden dar el nivel hasta donde sea posible y las puede derivar, ya sea de forma automática o de forma manual. Y si es de forma manual, tenemos que tener una mirilla para poder observar el nivel de humedad. ¿Sí? Ok, profe. Gracias. Ok. Ahora, lo que faltó por ahí es poner también o aclarar que estos tipos de acumuladores, como es una vejiga totalmente flexible, como la de membrana, esta te va a absorber golpes de ariete y cavitación. Entonces, es otra gran ventaja que tenemos de cualquier tipo de acumulador. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, comentario? Yo tengo una duda. Sí. ¿Estos acumuladores son muy caros o así su precio es muy elevado? Compañeros. Bueno, como tal no checamos precios. Encontramos catálogos donde venían algunos ejemplos o algunos, como vaya de una empresa donde ya te daban como un catálogo y tú pedías una como cotización. Incluso te daban unas tablas para que lo configuraras de acuerdo a lo que tú necesitabas y ya en base a eso tú mandabas esa configuración y ya ellos te daban tu costo. Ah, o sea que el costo es conforme a la configuración que llegue a tener el acumulador. Sí, bueno, es que yo encontré dos catálogos que eran así similares, que traían una tabla de configuración. Entonces, en la tabla venían distintos puntos a los que tú tenías que considerar. Y ya de acuerdo a ello, ya tú tenías que mandar tu configuración y ellos te daban tu costo. Ah, ya. Vale, gracias. Otra consideración es la cantidad de flujo que vas a tener durante tu periodo laboral. Es decir, una válvula pudiera ser aparentemente económica, pero con suerte esta válvula puede ser demasiado cara porque dependiendo de las características de operación. Así como las válvulas, cilindros, mangueras, etcétera, también este tipo de equipos también pueden determinar su costo dependiendo de las operaciones a funcionar. Entonces, así como dice su compañero, dentro de un sistema, el proveedor te va a pedir ciertas características de operación. Dime tu presión, tu caudal, temperatura, si está bajo presión ambiental, si está con líquidos atmosféricos corrosivos, etcétera. Te da una cierta de condiciones en las cuales tú vas a determinar cómo va a operar tu sistema. Y sobre eso, ellos también van a determinar qué tipo y te van a recomendar
según las tablas, según esas características te van a recomendar el tipo de acumulador. Tú le dices, oye, es que me gustaría más este acumulador. Bueno, tú lo comentas, pero nosotros te recomendamos esto por la experiencia que tenemos, por eso, y tienen tiempo de garantía, ¿sí? Entonces, eso depende de muchas variables. Ahorita te pueden dar un costo de decir, $2, $20, $150, no sabemos cuánto, pero no nomás es el hecho del costo, sino saber cuántas variables intervienen por fuera e inclusive por dentro del funcionamiento de un acumulador. Y así no nomás para el acumulador, para todos los equipos que tengan dentro de un sistema, ya sea neumático, mecánico, eléctrico, electrónico. Todo depende de las características de operación. ¿Sí? ¿Más dudas, compañeros? Ok, bueno, si no hay otras dudas, entonces pues me gustó también la presentación, estuvo muy completa, muy bien explicada. Muchas gracias. Mientras que se prepara el otro equipo, vayan mencionando, si hay algunos que sí ya lo están mencionando, la parte de mantenimiento de cada equipo. Porque sí es interesante que cuando ya tengamos todo un sistema, dices, bueno, pues te ve muy bonito el primer día, el primer mes, medio año ya se empezó a descomponer algo, ¿sí? Ya se tapó esto. ¿Cómo le doy mantenimiento a mi sistema? Entonces vayan dándole mantenimiento a sus propios equipos y hacer un programa de mantenimiento preventivo, correctivo, y si es predictivo, mucho mejor. ¿Ok? Adelante los que siguen, por favor. Sí, profe, ya estoy compartiendo la presentación. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 6 y vamos a exponer lo que son filtros de aire. Sí, nomás que no se ve bien. A ver, déjame ver. Ya. No es que ahí hay otra presentación más, ahí en recuadrito, a ver si lo puedes omitir, para que no interfiera mucho tu Es que tienen que exposición. dejar de compartir la pantalla los que la estaban compartiendo. No sé si podrían Ah, ok. compartir su pantalla. Compañeros, ¿sí pueden dejar de compartir? A ver si por ahí tenemos algún detalle. Más, voy a ocultar un poquito esto para que se oculte un poco. Adelante. Bien, un filtro de aire es un dispositivo que elimina partículas sólidas, como lo son el polvo, el polen o bacterias del aire. Tiene como función el aire aspirado por el motor, el cual contiene un polvo en suspensión, el cual debe ser eliminado para poder evitar que al mezclarse con el aceite de lubricación forme una especie de pasta esmeril y cause desgaste en las paredes de los cilindros, asientos o de válvulas. Se ha comprobado que los filtros corrientes de aire reducen el desgaste de los cilindros en más de un 35%. Todos ellos se colocan en la entrada de la tubería de admisión y cumplen dos funciones. Una es someter al aire a un movimiento de giro o cambio de dirección que separa el polvo por la acción de la fuerza centrífuga. El otro es silenciar la entrada, limitando en lo posible el silbido. Los filtros de aire son los más simples. En esta imagen podemos ver los componentes del filtro de aire. Tenemos lo que son las tuercas de ajuste, lo cual es una pequeña tuerca que realiza el enroscado de la tapa con el cuerpo sólido del ensamblaje. También la brida, que son ganchos sujetadores. La función de esta brida es la de generar un soporte más contra el cuerpo del filtro. También tenemos la tapa, que es el objeto metálico. Su función es proteger al elemento del filtrante. El filtro de aire, este elemento es el más importante de todos, ya que este se encarga de realizar la limpieza de impurezas del flujo.
También tenemos la válvula termostática. Su objetivo de esta es el poder controlar la temperatura del flujo de aire. El filtro de PVC, este es el inicial para los sedimentos de mayor tamaño. En las mangueras de vacío, estas mangueras son muy delgadas de goma. Su función es proteger el vacío por numerosos componentes del motor. Están diseñadas para ser flexibles, pero lo suficientemente rígidas para no colapsarse cuando están abajo de un vacío pesado. En la entrada del vacío tenemos la boquilla que está situada en función de la entrada del flujo. El obturador es el primer cribado del aire. En el collar pues sabemos que es el elemento de ajuste, y en la tubería del calentador, que es por donde sale el flujo de aire al carburador. El tubo de vacío es el mecanismo que regula la presión. Bueno, en la parte de los filtros, antes de que entremos al componente principal que sería un filtro, se instalan muchas veces lo que serían los prefiltros, que ayudan a eliminar del 80 al 90% de las impurezas que tienen bueno, en este caso el aire o el gas que va a estar comprimido dentro del tanque. El prefiltro va alrededor del filtro, que es el que absorbe moléculas más chiquitas. El prefiltro es como que las moléculas más grandes. De ahí el filtro, todas las moléculas grandes todo lo que chupa grande, como puede ser tierra, polvo o hasta piedras, los manda a una válvula, que la válvula es una válvula que los escupe al vacío, y ese prefiltro elimina como un 80-90% de la suciedad del aire. Bueno, como bien sabemos, los filtros para aire comprimido son una herramienta clave para mejorar el rendimiento de las máquinas y herramientas en la industria. La mayoría de veces el aire comprimido puede llevar consigo partículas de óxido, agua, polvo y humedad, bueno, el agua en forma de humedad, y estas generan aceite, y esto se escapa dentro del compresor. Esto puede ser perjudicial para el equipamiento conectado al compresor. Estos contaminantes deben de ser separados y eliminados para obtener un sistema más eficiente, seguro y económico. También de esta forma no solamente protegemos los compresores o secadores, sino también las válvulas y accionamientos que accionamientos que pueden provocar costosas paradas de producción. Bueno, en los tipos de filtros les voy a explicar dos, que es el filtro de carbón activo y el torre de carbono, que básicamente su funcionamiento es el mismo. Bueno, en este filtrado el aire comprimido sale de un compresor a una temperatura aproximadamente de 70 a 200 grados Celsius. Y para trabajar en esta temperatura se puede instalar a continuación del compresor, se puede instalar un compresor o un refrigerador secador que se encarga de secar y enfriar el aire. Pero en determinados sectores, como la alimentación, los laboratorios o en la industria, un refrigerador secador no es suficiente y se necesita un aire más limpio. Es por eso que se opta por colocar un filtro de carbón activo, ya dependiendo el uso. Como les digo, el filtro de carbón activo y el de torre de carbono básicamente tienen el mismo principio de funcionamiento. La única diferencia es de que el torre de carbono se puede aplicar más, o sea, es como para sistemas más grandes. Igual es importante resaltar que el carbón activo puede absorber aproximadamente del 20 al 30% de su peso en humedad. Para la vida útil de un filtro, bueno, la vida útil de un filtro influye directamente en la temperatura del aire, y a medida que la temperatura aumenta, incrementa exponencialmente la cantidad de vapor de aceite. También los filtros de carbón activo se dimensionan para producir una caída de presión lo más baja posible,
Es por eso que son los más recomendables y así eliminan la contaminación del aire en forma de vapor. Y para obtener un efecto óptimo en los filtros, también se debe colocar lo más cerca posible del punto de aplicación en cuestión. Y además es necesario hacerle una revisión periódica para verificar su eficiencia. Es importante que una vez instalados los filtros, se debe colocar después los actuadores para que el aire pues ya esté filtrado y no afecte directamente a los pistones o cilindros con los que se va a trabajar. Los filtros de partículas disminuyen la contaminación en el aire y lo vuelven más puro, y limpian partículas sólidas contaminantes como lo son el polvo, la arena, el óxido y algunos metales. Este proceso pasa por matrices de filtración que al pasar por ellas obligan a que las partículas se unan para que se hagan más grandes y puedan caer como gotas. A este proceso se le llama de coalescencia. Un filtro más específico de partículas es un filtro catalizador de aceite. Este filtro garantiza y disminuye las partículas de aceite utilizando materia de catalizador para asegurar la degradación total del aceite. Este proceso es muy completo. Se calienta mediante un intercambiador de calor de placas y a través de un calentador electrolítico de tubería, el cual pasa aire por el convertidor lleno de material catalizador que reacciona químicamente y separa las moléculas del aceite de las del aire. Después se pasa a un proceso de enfriado, donde se enfría el aire y sale el aire más puro y sin partículas de aceite. Bueno, igual algunos de ustedes se pueden preguntar qué características y aspectos se tienen que revisar para la selección de un sistema de filtrado. Bueno, esos aspectos A ver, tienen que ser... permíteme tantito. ¿Puedes repetir al principio? Las características, es que como que se interrumpió el sonido. ¿Las características de qué, profe? Sí, es que no te alcancé a oír. Ahorita que estabas comentando. Pero, No, ¿en qué parte? ¿En las de...? No, ahorita. O sea, no te regreses así como ibas. Ya, es que, bueno, Es que para como se muchos de interrumpió ustedes se preguntan para algunas de las características y aspectos básicos para seleccionar un sistema de filtrado. Bueno, para ello se tiene que, uno de ellos es la calidad del aire comprimido, el tamaño del filtro, pero esto se determina por el caudal y la presión del sistema de aire comprimido que se va a utilizar. Ya así como el equipo anterior que expuso, dependiendo los estándares que se van a utilizar, ellos seleccionan el mejor filtro para usarse. Pues bueno, ya una vez con el filtro seleccionado, ya podemos pasar al área de mantenimiento de cómo se pueden conservar estos filtros. Existen dos grandes categorías de filtros, los cuales serían el desechable y reusable. El desechable tiene la característica de ser más económico, ya que están hechos de materiales menos duraderos, pues solo se prevé que se usen para cierto número, para el número mínimo de veces en el proceso. Estos filtros se cambian fácilmente y son menos costosos a comparación de un reusable. Los reusables representan un precio mayor debido a que se prevé que se les haga un mantenimiento de limpieza y se vuelva a usar este mismo para el mismo sistema y no se tenga que estar sustituyendo constantemente. También por lo mismo se consideran más ecológicos y de menos atención, ya que los desechables, después de, digamos, del uso pertinente que recomienda el proveedor,
pues se tienen que desechar y estar cambiando, a diferencia del reusable, que ya se prevé el momento de la falla o en qué momento ya se va a tener el error del filtro, y ya en ese momento el técnico o el especialista ya puede pasar a limpiarlo con los químicos o la sustitución de lo que sería la parte reusable. Si no se llega a hacer un buen mantenimiento de los filtros, podemos tener consecuencias negativas, como sería el paso de suciedad. Al final de cuentas, nosotros estamos utilizando un filtro para que el aire que está pasando pase lo más limpio posible y no genere como consecuencias perjudiciales en otras partes o en otros componentes, y al acumularse esto de más en el filtro, empezaría a presentar fugas. De la misma manera, si no se es sustituido o limpiado, puede presentar una acumulación de líquido o de humedad, que como ya vimos también presenta algo perjudicial, porque al final de cuentas, si tienes un filtro húmedo y quieres pasar aire por él, la cantidad de aire que va a pasar por en medio de este filtro va a ser mínima, porque la condensación que ya existía en el mismo filtro que fue absorbida va a aumentar con el flujo del aire que va a pasar después. Bueno, entre algunas aplicaciones de lo que son los filtros de carbón está la remoción de impurezas que le dan color, olor y sabor al agua potable, es decir, el agua que tomamos. La destrucción del cloro, el ozono, entre otros oxidantes del agua. El proceso de descafeinado del café, decoloración de azúcares, como se hace la azúcar refinada, mieles, caramelos, decoloración de licores, jugos y vinagres, purificante de bebidas destiladas, como el tequila y el mezcal. Esto para eliminar ciertas moléculas indeseables de un perfil organoléptico. En las torres de carbón las podemos encontrar, por ejemplo, en el proceso de los alimentos, en los productos farmacéuticos y la elaboración de microprocesadores. En los catalizadores, pues, los encontramos básicamente debajo de un coche, se podrá expresar un ejemplo. Sirve para el control y reducción de los gases nocivos expulsados por el motor. Esto se emplea en motores de gasolina, así como motores diésel. Los filtros de partículas son usados para los aires acondicionados, para algunos tipos de aceites, para el agua potable, motores de gasolina y motores a diésel. La parte de la presentación ya terminó y ya nada más les compartimos. ¿Perdón? La parte de la presentación ya terminó y ahorita les compartimos un video que también explica otro poquito ya lo de los filtros y más visual también. Ok. Mientras que se prepara para el video, una pregunta. ¿Qué pasa si yo quiero que todo mi sistema sea lo más limpio, lo más puro posible? ¿Puedo meter 2 cilindros? Dos filtros, 3, 4. Pues ahorita la responden. Sí, bueno. ¿La respondemos de una vez o...? No, primero el video. No, espera, que quede al aire la pregunta. El objetivo del filtro del aire es prolongar la vida útil del sistema, impidiendo el ingreso de impurezas a los componentes críticos del motor. Existen 6 categorías generales de elementos filtrantes para filtros de aire. Los filtros automotrices vienen en diseños de panel y redondos u ovalados. Los filtros primarios de servicio pesado habitualmente tienen extremos de metal y se ofrecen en modelos estándar y de larga duración. Los filtros secundarios de servicio pesado se utilizan para evitar la entrada de residuos cuando el filtro primario se somete a mantenimiento. Los filtros con carcasas desechables están diseñados con el filtro y la carcasa integrados en una unidad y son fáciles de reemplazar. Los filtros sellados radiales están diseñados con extremos moldeados que facilitan el servicio y son más económicos. Los filtros ondulados de flujo directo están diseñados para producir alto flujo y alta capacidad en un filtro más compacto. Muchos motores tienen solo un filtro primario o de una etapa.
Otros poseen un elemento secundario dentro del filtro primario. En muchas aplicaciones de servicio pesado se incluye un separador o prefiltro. La función del prefiltro es separar las partículas más densas del aire y puede diseñarse como parte integral del filtro primario, tal como se muestra aquí. También puede fabricarse integrado o acoplado a la carcasa del filtro. Los prefiltros pueden extraer del 80 al 90% de las impurezas suspendidas en el aire antes de que lleguen al filtro. El tipo más común de prefiltro utiliza aletas fijas que crean turbulencia en el aire. El resultado es que las partículas más densas se separan y terminan en una trampa de la cual son extraídas por una válvula de expulsión de polvo o por algún otro medio. Si bien los prefiltros son muy útiles en la filtración del aire, no pueden atrapar todas las impurezas. Esto nos lleva al elemento central del sistema de filtración de aire, el elemento filtrante. Cada filtro de aire Baldwin está diseñado para brindar un equilibrio eficiente de 3 características importantes: eficiencia máxima, restricción inicial mínima y economía en su vida útil. Los componentes principales de un filtro de servicio pesado típico son la junta, las tapas o extremos moldeados, las envolturas metálicas interior y exterior y el medio de filtración. Las envolturas metálicas interior y exterior protegen al medio de filtración y proporcionan rigidez al filtro completo. Todas las envolturas metálicas de filtros Baldwin tienen al menos el 73% del área superficial abierta para reducir al mínimo la restricción del flujo de aire. Tal como se mencionó anteriormente, el medio de filtración de papel es la parte más importante del filtro de aire. Además de seleccionar el medio de filtración más apropiado para cada aplicación, Baldwin garantiza máxima rigidez y mínima restricción con su diseño PermaPleat. PermaPleat es un proceso especial de estampado con el cual se forman las separaciones de los pliegues del medio de filtración. Esto brinda más estabilidad y separación para impedir que el ingreso de aire agrupe los pliegues. En situaciones donde los filtros más grandes requieren pliegues más profundos o donde hayan mayores vibraciones o flujo de entrada lateral directo, Baldwin aplica un borde especial fusionado en caliente para fijar los pliegues en posición y evitar que se agrupen o se muevan demasiado. El paso final en la fabricación del filtro de aire de Baldwin es la aplicación de un compuesto especial de relleno a las tapas de los extremos. Este compuesto une el conjunto del medio de filtración, que incluye las envolturas metálicas interior y exterior, y las tapas de los extremos, formando un conjunto integrado rígido y resistente. La meta de Baldwin es diseñar filtros de aire que cumplan o superen las especificaciones de fabricantes de equipos originales, OEM. En el moderno centro técnico de Baldwin, los filtros de aire son evaluados y comparados con la norma de filtración de aire de la industria para garantizar calidad y rendimiento duraderos. También aquí es donde se evalúan nuevos tipos de medios de filtración para mejorar la eficiencia de unidades para servicio pesado. Y pues ya, profe. Bueno, por nuestra parte ya sería todo. Ok, bueno, entonces por la pregunta que les había comentado, si yo quiero garantizar y eficientar mi sistema y que tenga menor riesgo en el paso de algunas partículas, pues yo sin desconocimiento, pues yo voy a poner 2 filtros, ¿no? Ay, quiero más garantía de mejor filtrado, pongo 3. ¿Qué pasaría para todo nuestro sistema? Sí se puede, profe. O sea, tú puedes meter los que tú quieras, pero pierdes presión en la tubería. Así es, así es. Pero quiero garantizar esto, entonces, a ver, ¿qué quieres? ¿Quieres eficiente tu sistema? Ponle 2. ¿Quieres no tener caídas de presión? Ponle 1, pero busca entonces el filtro el más adecuado a tu sistema. Ya vimos que ahorita hay diferentes tipos de filtros, coalescentes, de malla, que dejan pasar unas partículas no más allá de 5 o 6 micrones, etcétera. Entonces la idea es de que tienes que seleccionar el mejor filtro posible para garantizar una limpieza para tu sistema, ¿sí? Pero sí, tienen razón, aumento y disminuyo mucho la baja de presión. Los tipos de filtros dependiendo de para qué sistema lo quieres, porque también hay filtros para como los de carbón activado también se utilizan mucho para la respiración humana y también los catalizadores. ¿Sí? Entonces, todo filtro es una resistencia al paso del flujo. Entonces, pues vas a tener una resistencia al final de cuentas, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna pregunta, duda por parte de sus compañeros? Una duda. Si tenemos pérdidas de presión en el filtro que está después del hidroneumático, ¿no convendría poner un buen filtro antes de la entrada del acumulador? De hecho, sí. De hecho, pero con malla más ancha, más abierta.
para que te compense esa presión de caída de presión antes del acumulador y luego la elevas la presión o la calibras tu presión para que continúe. Y luego ya le metes otros filtros más de baja presión. Pero sí, esa es recomendación. Muy bien, gracias. ¿Otra pregunta? Jóvenes, ¿preguntas? Yo tengo otra pregunta. Sí, adelante. El filtro de carbón activado es como que la mejor opción, ¿no? Porque el carbón activado igual se usa para para tratar el agua y todo eso, ¿no? Tiene más campo, pero no sé qué opinen sus compañeros. Bueno, es que según lo que hemos estado investigando, sí podría ser el más conveniente dependiendo del uso que quieres darle, porque a lo mejor tú piensas que por meter ya uno de carbón ya tienes como asegurada toda la limpieza de tu aire, pero no es lo que necesitas. Depende de tu sistema, es el tipo de filtro que vas a ocupar. Por ejemplo, las aspiradoras, que son el ejemplo más común de filtros, no utilizan filtro de carbón porque no es lo que ocupa el sistema. O sea, realmente el sistema solo lo que quiere es absorber por un lado, evitar que llegue al motor y que se deposite en una bolsa. Entonces, depende del tipo de sistema y los resultados que tú quieres tener, es el tipo de filtro que vas a meter, sobre todo porque depende también del filtro, es el costo que vas a tener. Así Un es. filtro de carbono es mucho más caro que uno de papel o de algodón. Los papeles, como ya lo expliqué yo, eran desechables y los de algodón que son lavables. Entonces, realmente depende de qué quieras. Así es. Entonces, Gracias. ejemplo muy rápido. Para nuestro caso, no es tan exigente un filtro más allá de unos 3-4 micrones. Pero, ¿qué pasa para un sistema donde están haciendo una limpieza en la boca de un paciente? ¿Qué pasa cuando el bisturí, por ser que baje de forma neumática, ¿sí? En un quirófano, quiero que haga una precisión en su movimiento. Entonces, el aire debe ser lo más puro posible. Ningún sistema va a llegar al 100%, pero sí el 99.999999%, ¿sí? Entonces, ¿qué usas? Este tipo de coalescencias, carbones activados, entre otros elementos que te garanticen la mayor pureza necesaria, ¿sí? Entonces, un ejemplo muy rápido. Estuve en no les puedo decir, bueno, en un laboratorio en donde nos estaban comentando que los que son más exigentes para hacer sus equipos son los militares, ¿sí? Entonces, ahí en ese laboratorio estaban haciendo unos chips. Entonces, es un disco, como un disco de LCD normal, pero lo empiezan a cuadricular. Entonces, los microswitch están en el centro, los que llevan mejor pureza para el acabado. Y los que son de menor calidad, los empiezan a abrir. Entonces, los que vendemos y los que vemos en Steren, en cualquier otros artículos, son los que tienen menor calidad. ¿Pero por qué? Porque usan equipos totalmente puros para que lleguen a esa limpieza que son hasta llegar al centro de este disco, ¿sí? Y los que son más exigentes son la milicia, ¿sí? Y de ahí vienen otros elementos que son los químicos, farmacéuticos, etcétera, que necesitan ese tipo de equipos, pero no son tan exigentes, ¿sí? Más que ya queda ahí. Hasta ahí se los puedo comentar porque es un top secret, ¿ok? Ok, ¿alguna otra pregunta, comentario? Ok, bueno, pues entonces queda muy bien explicada. Yo creo que con eso nos da un panorama un poquito ya más característico que cómo el fluido va naciendo desde el compresor y cómo admite ese aire, cómo lo está comprimiendo, cómo está pasando por elementos que se va comportando este aire hasta llegar hasta nuestro elemento final de trabajo, ¿sí? Pero falta otro elemento que nos va a ayudar a cómo el motor se va a controlar. ¿Y quién es? El presostato, ¿sí? Entonces, no sé si alguien ya esté preparado para el presostato o continuamos con el secador de humedad.
Hola, hola. Ok, profe, nosotros somos los del filtro de humedad, pero no sé si el otro compañero del presostato vaya a exponer. Pues mira, mientras que se anima y todo, mejor nos adelantamos, porque si no se nos viene el tiempo encima, ya nomás tenemos media hora. Entonces, vamos a aprovechar el tiempo, ¿no? Adelante si gustas. Sí, está bien, profe. Ok, les voy a poner atención, etcétera. No es que me voy a pasar el pizarrón para poder hacer una pequeña simbología muy rápida, para ir entrando en contexto, para ir haciendo nuestros sistemas neumáticos y electroneumáticos. Ok, adelante, por favor. Ahí se ve nuestra pantalla. Bueno, ¿sí la pueden ver la presentación? No sé todavía. Ahorita se empieza a abrir poco a poco. Se está cargando. Así es. Ya no, si quieres maximizar o hacer la presentación de pantalla. Ok. Adelante. Bueno, buenas noches, compañeros. A nosotros nos tocó exponer lo que es el filtro de humedad o el filtro deshidratador. A continuación, pues, les vamos a dar una breve explicación de lo que es este dispositivo. Nos marca que un filtro deshidratador o un filtro de humedad es básicamente un dispositivo que contiene dentro de él un material desecante y un material filtrante. Esto para remover humedad y otros contaminantes de un sistema de refrigeración. Vaya. Nos marca que aquí el uso de estos dispositivos de humedad en los sistemas de refrigeración u otros dispositivos son la mejor manera de proteger los componentes en muy probable caso de que los contaminantes estén presentes en el sistema, ya que hay componentes de nuestro sistema que son muy delicados, como los marca aquí, que es la válvula de termoexpansión, el tubo capilar y el compresor, que serían los componentes más afectados por los contaminantes externos que entran a nuestro sistema. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo les voy a explicar el funcionamiento y básicamente, pues, como dice el compañero, es retener las partículas y y el agua que circulan en el aire. Por lo regular, estos filtros se utilizan dos en un sistema, bueno, como en el sistema que puso el profesor, que es a la salida del compresor y la salida del tanque, más que nada. Básicamente trae como partes de metal adentro para evitar la humedad que pase, y pues es como que muy utilizado también en el sistema de refrigeración, pero no en cualquiera. Más que nada es para proteger los sistemas y los paneles de control. Paco. Siguiente. Buenas noches. Les voy a hablar sobre los tipos de filtros de humedad. Toda la amplia variedad de filtros deshidratadores para la refrigeración se pueden resumir en dos tipos: los que tienen de material desecante suelto, y los que tienen desecante en forma de un bloque moldeado, como se muestra en la figura punto 11.
que es la que está hasta la parte superior, que es sílica y bloques desecantes. El siguiente. En los filtros de deshidratadores desecantes sueltos, la carga de desecante se encuentra en su estado original en forma de gránulos y generalmente se encuentra compactada por algún medio de presión mecánica, como la de un resorte, entre dos discos de metal de malla fina o entre cojincillos de fibra de vidrio. Como se muestra en la figura 1.12, filtros deshidratadores de tipo desecante suelto. La letra E, que es el que está en la parte de arriba, es desechable, y el F, que es recargable. Siguiente. En los filtros deshidratadores del tipo de bloque moldeado, el bloque es fabricado generalmente por una combinación de dos desecantes, uno de una gran capacidad de retención de agua y el otro con una gran capacidad de retención de ácidos. Ese es como el 1.13, que es el que se encuentra en la parte de acá abajo, filtros deshidratadores de tipo de bloque moldeado. La que tiene la letra G es desechable y H es recargable. Para la selección de algunos de estos filtros, la mayoría de los fabricantes de filtros deshidratadores publican tablas de capacidades y selección en las cajas o empaque de los mismos. Una información adicional y más completa se puede encontrar en las tablas de selección de los catálogos. En dichas tablas se listan datos tales como modelo, conexión, cantidad de desecante, área de filtrado, capacidad de retención de agua, capacidad de flujo refrigerante, las recomendaciones de selección para cada tipo de refrigerante de acuerdo al tonelaje y a la aplicación, y también a las mediciones del sistema. Por el momento, bueno, ya de mi parte sería todo. Gracias. Pues bueno, yo creo que aquí en la presentación no encontramos más, más información, ya que no, no, o sea, al parecer no es como un dispositivo muy amplio que tenga como mucha ciencia, pero fue lo que más o menos alcanzamos a entender del funcionamiento de este dispositivo. Bueno, también conocemos que en la industria el precio de estos llega de ser de 100 a $200, dependiendo para qué lo vayan a utilizar. Y pues eso sería todo. ¿Dudas? Está apagado su micrófono, profesor. ¿Ahí ya me oyen? Sí, ya se escucha. ¿No? Sí, ok, perdón. Había comentado de que todos los que integran a todo un sistema, tenemos el problema de la caída de presión para cada uno de estos componentes. Entonces, estos sistemas que son de filtrado de humedad son enteramente como el anterior del filtro de aire, pero aquí la ventaja que tenemos que nos van a absorber esa cantidad de humedad que hay dentro del sistema y los van a hacer condensados. Por eso esas pequeñas partículas o membranas que se tienen son los que te van a absorber. Aquí la pregunta es para sus compañeros, ¿cómo le dan a ese mantenimiento cuando el filtro ya se acumuló con una cierta cantidad de humedad? ¿Qué le hacen? ¿Lo desechan? ¿Lo tiran? Tiene una válvula para purgar el agua. O básicamente puedes quitar el tanque. Ajá.
Y esas pequeñas perlitas que vimos en uno de estos elementos, ¿se van a sustituir o se cambia todo el elemento? Creo que tienen un nivel de, sí, un nivel de vida. Eso lo estaba comentando mi compañero Diego. Sí. Pero pues es dependiendo de también el tiempo y qué tan frecuente uses el sistema. Uh-huh. Ok, pero mi sistema va a trabajar las 8 horas. En ocasiones se trabajan 1 o 2 turnos continuos y durante las 365 días del año. Eso quiere decir que es diario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con un programa de mantenimiento para este tipo de equipo? Tenemos que tener un sustituto, tenemos que tener un bypass para hacer el cambio rápido. ¿O qué tenemos que hacer para la sustitución o el mantenimiento de cada uno de ellos? Bueno, además del plan de mantenimiento que se tiene que hacer para toda la máquina, sí, bueno, no solo al filtro, también sería bueno como que, por ejemplo, si tienes 2 filtros, pues tienes un poquito más de seguridad de que no va a pasar ninguna impureza, de la cual yo creo que se tendría que hacer más como que el mantenimiento al filtro que sale del compresor, que es el que más genera agua y el que más puede llegar a tener viruta, por lo mismo del desgaste del pistón del cabezal. Entonces, ese sería como que más viable de hacerle mantenimiento constante o estarlo checando. De por sí purgarlo pues es casi a la semana para evitar problemas a la larga. Y el otro que sale del tanque pues no sería tan difícil, bueno, tan constante el mantenimiento. Sería comprobar si es mejor meter uno de calidad a la salida del compresor y meter un segundo, bueno, uno de no tan buena calidad al salida del tanque. Ok, vas aumentando la calidad en cuanto te empieces a acercar a los elementos de trabajo o de control, que es lo más recomendable. Pero Por pues eso, había otro punto que mencionó el compañero. Por ejemplo, hay cierta normatividad que regula la capacidad de retención de humedad de cada uno de estos filtros, ¿no? Dependiendo si es recargable o si es desechable. así es. Entonces, les digo que cada uno de los componentes ya en todo tu sistema tienes que hacer ciertos análisis para poder seleccionar el buen filtro de aire, el buen filtro de humedad, como el acumulador. Y así nos vamos con cada uno de los elementos para que todo tu proyecto sea lo más viable posible. Sí vas a tener algunos detalles de compatibilidad, porque algunos proveedores te dicen, ¿sabes qué? Es que la cuerda es bushing, la cuerda es recta, la cuerda es milimétrica, entonces ya te metes en cada rollo de compatibilidades. Por eso es que todo sistema tiene que estar normativo, para que todos los acoplamientos entre cada uno de ellos no tengas ningún problema de esa compatibilidad. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta, duda para sus compañeros? ¿No? Bueno, entonces vamos a ir complementando todas las presentaciones, pero yo creo que ya no nos va a dar tiempo de hacer la otra presentación. ¿Quiénes faltan como equipo? Nosotros, profesor, somos válvula reguladora de presión. Ok, ¿quiénes más? Nosotros también, profesor. Igual somos válvula regular, pero de caudal. De caudal, ok. ¿Alguien más? Nosotros, profe, falta lo que son los elementos finales de control. Ok, de control, pero más bien de trabajo, ¿no? Que es los cilindros, que es una variedad muy grande, y motores, para que los vayan ubicando, porque ese va a ser nuestro pan de cada día. Los 3 compañeros que ahorita mencionaron, válvulas, reguladoras de caudal, de reguladores de presión y los cilindros, ¿sí? Que son los elementos finales de trabajo, son la parte fundamental para nuestro trabajo, ¿sí? Pero para que trabajen estos 3, necesitamos de todo lo anterior, ¿ok? Porque ahorita estamos haciendo la generación de un aire, pero limpio, lubricado, seco, ¿ok?
Para eso necesitamos todos los componentes anteriores. ¿Sale? Bueno, entonces, dejen iniciar una parte, porque no puse todos los elementos, ya que eso lo vamos a ver en el laboratorio. Bueno, ya lo estoy viendo en el laboratorio. Les voy a pasar unas, ¿cómo se llama? Unos videos en los cuales me gustaría que ustedes los visualizaran, los duplicaran y ver hasta dónde podemos atacar todos esos componentes. ¿Sí? ¿Se alcanzan a ver algunos? ¿Sí? Esto nomás los voy a explicar muy rápidamente porque les voy a mandar un video de todo esto. ¿Sí? Pero nomás para hacer una pequeña introducción de lo que vamos a ver más adelante. ¿Pero sí se alcanzan a ver? Sí, profesor. ¿Sí? Ok, entonces dice que es simbología neumática y electroneumática. Bueno, todo lo que ahorita hemos estado viendo es para poder saber cómo se va a comportar el aire cuando tenemos ya nuestro elemento final de trabajo, que viene siendo un cilindro, un motor, entre otras características de movimiento. Y a partir de ahí, ahora sí podemos abatir una mesa, abatir una válvula, una compuerta, cómo la podemos bajar, elevar un cuerpo, en una van transportadora, cómo sacar un producto y ponerlo por medio de un brazo, por medio de coordenadas. A la aplicación de la neumática y la electroneumática es muy extensa, demasiado extensa. Pero antes de esto tenemos que saber las partes básicas de nuestro sistema. Y para eso tenemos que saber estos componentes, cómo se van a ir enlazando uno con otro para poder hacer nuestros diagramas, ya que de la neumática y la electroneumática se basa por diagramas totalmente simbólicos, porque a partir de ahí podemos hacer una reconexión de un PLC, de un variador, de un relevador, etcétera, entre varios elementos que van en combinación a esto. Entonces, para hacer una introducción a esta parte, les voy a mostrar algunos. Son como unos más de 50 símbolos, ¿sí? Ahorita vamos a ver algunos y así lo vamos a ir sumando. Bueno, entonces, un cuadro significa posición, ¿ok? Dentro de una válvula vamos a ver que esta posición va a cambiar de lugar para que cuando venga la corriente neumática pase de un lugar a otro y la pueda dirigir, ¿sí? Entonces, una flecha significa que es conexiones, una, dos posiciones. Quiere decir que por aquí entra la presión y por acá sale. Y después vamos a ver el conjunto entre esta y esta, para ver cómo funcionan más adelante. Este símbolo significa reguladora de caudal, ¿ok? Pero es general, es como una llave de paso, que no tiene ningún sentido. Puede estar dirigida hacia un lado, hacia otro, pero no tiene ningún control. Simplemente como una válvula de un cuarto de vuelta, ¿sí? Esta ya es direccional. Eso significa que la válvula, el flujo va a pasar de un lugar a otro, pero no tiene regreso, porque tiene ciertos elementos contractuales internos que el flujo no lo deja regresar, como si fuera una válvula check, pero su flujo siempre va a ir en esa dirección siempre. ¿Sí? ¿Qué pasa si lo hacemos al revés? Bueno, internamente todas las válvulas tienen ciertos pasos restringidos. ¿Para qué? Para que tú los tuyas por acá. Si el flujo está pasando por este, pues lógicamente que va a aumentar su velocidad, va a aumentar su presión. Pero ¿qué pasa si ahora lo hacemos al revés? ¿Cómo se comportará el flujo? ¿Tendrá las mismas características de la misma presión y la misma velocidad? No, en vez de aumentar, disminuyen, profesor. Así es. Entonces no me está controlando. Sí, el flujo lo está mandando de un lugar a otro, pero no me está haciendo la función de una presión y una velocidad, que esa es su característica. Por eso te dice que debe ser a una cierta dirección. ¿Sale? Bueno, y aquí sí tenemos esa ventaja.
Entonces, su sección transversal va a cambiar totalmente porque sí queremos que vaya para un sentido o para otro. ¿Ok? Bueno, aquí me faltó. Esta funciona como la anterior, pero me faltó aquí una flecha. ¿Eso qué significa? Que esta no es regulable. Que puedo yo hacer subir y bajar, pero no me está controlando. Simplemente me está transportando en el paso. Y aquí es regulable. Eso significa que yo un cuarto de vuelta y ahí la dejo. Y me puede controlar el flujo. 60 grados, 75, 90 grados. ¿Sí? Y ya tengo el 100% de apertura. Entonces, dependiendo cómo se va a comportar tu válvula, es la cantidad de flujo que va a pasar de un lugar a otro. ¿Sale? Bueno, este símbolo significa válvula check. ¿Sí? Válvula check, válvula de retención, válvula de no regreso. Tiene un nombre infinito que le pone cada proveedor, pero la intención es conocer cómo funciona. Va a funcionar el flujo en este sentido, pero para cuando venga de regreso, por alguna situación, se tapa. Un ejemplo rápido. Tienes una bomba hidráulica y tienes sus tropelas y va a hacer la succión y la va a mandar a una dirección. Ya sea que la mande a un cierto nivel, ¿sí? Y tienes aquí tu cisterna o tu depósito, de lo que sea. Entonces, en la cantidad de flujo que va a pasar de un lugar a otro, va a llevar toda esta, se va a humedecer toda la bomba, ¿sí? Y va a salir de forma tangencial y va llenando aquí. ¿Qué va a pasar cuando la bomba, por alguna razón, se pare? ¿Qué va a pasar con el flujo? Se va a regresar. Y si se va a regresar, entonces todo el líquido que está desde... Si aquí estaba tu nivel que estaba llenando, a esta altura y hasta aquí se va a vaciar tu líquido. No te das cuenta. Pero cuando eches a andar nuevamente la bomba, ¿qué crees? No va a trabajar. Porque va a trabajar en vacío y se puede quemar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Meterle una válvula check aquí. Esa me permite en una dirección, pero no de regreso. ¿Okay? Para eso me sirve. Perdón, o ponerle una pichencha, ¿no, profesor? Al final del tubo. Así es. Entonces, hay otros que ponen aquí una pichancha y funciona de la misma forma. Pero si no tuviéramos, ponle la válvula check. ¿Ok? Ahora, no tengo válvula check, no tengo pichancha. ¿Cómo me aseguro para que el flujo no regrese y obligue a que siempre esté cerrada? Para eso, pongo una válvula check, pero con resorte. ¿Para qué? El resorte le va a ayudar. Pregunta. ¿Esta puede trabajar en dirección vertical? Sí puede, pero en esta dirección, así. ¿Puede trabajar en esta dirección? No, porque tú estás metiendo la presión y aparte esta va a bajar por gravedad, entonces siempre va a estar atorada. Entonces va a ser una oposición al flujo. ¿Sí? Por gravedad tienes que vencer la presión de la gravedad y muchos elementos. Entonces esta no se permite trabajarla de esta forma. Tal vez con esta, probablemente. Pero la más correcta es esta. ¿Ok? Por eso se está poniendo en esta parte. Bueno, pero entonces ¿esta cómo trabaja? Esta sí puede trabajar en cualquier posición, ya que el resorte te va a permitir que siempre la esfera siempre esté oprimida. Hasta que no venga una presión más allá para que venza la resistencia del resorte, es como puede permitir el flujo. Mientras, siempre está cerrada. ¿Ok? Con eso garantizas que todo tu líquido nunca va a bajar. Principalmente cuando son líquidos muy peligrosos. Éteres, alcoholes, petróleo, etcétera, etcétera. Si es agua, que se baje, no pierdo nada, pero que se baje un producto que ya está procesado es de suma importancia. ¿Ok? Bueno, un manómetro, así es como se representa, un acumulador, un filtro de aire
un lubricador. ¿Sí? Entonces, así es como se representa el lubricador. Y hasta ahí lo dejamos. ¿Sí? Pero esto se los voy a pasar ya en la plataforma. Les voy a mandar unos videos de los cuales ya he estado filmando allá en la universidad. Y les voy a pasar algunas prácticas que ya hice de aquel lado. Entonces, poco a poco vamos a ir metiendo todo esto en contexto. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Todo bien, profesor. ¿Sí? El último que puso es el filtro de agua. No, es el lubricador. Ah, el lubricador. Sí. Ahorita no los copien. No los copien. Yo todo esto se los voy a dar. Nomás ahorita, poco a poco les voy a dar una introducción de cada uno de los elementos y luego les voy a dar una tablita donde vengan todos los símbolos. Les estoy poniendo los que vamos a usar más frecuentemente, pero sí hay que conocer la mayor cantidad, porque cuando lleguen a la industria van a decir, ¿y eso qué es? ¿Sí? El maestro me dijo que había unos, pero ¿cuáles? Entonces mejor les doy toda una tablita, toda la simbología, la que hay, y todavía existen más, porque normalmente, bueno, algunas marcas, les iba a decir Festo, pero no, algunas marcas como Bimba, Festo, Parker, Norden, Mitsubishi, Allen Braille, y todas ellas constantemente están actualizando su tecnología. Entonces, todas las válvulas, todos los componentes van a estar cambiando constantemente, pero al menos tener una idea de cómo trabaja cada uno de ellos. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Más preguntas? No, profe. ¿No? Ok, bueno. Entonces, los equipos que faltan, por favor, a la brevedad posible, ya no perdamos mucho tiempo, porque si no, se nos viene el tiempo encima y esto viene en el examen, ¿sale? Por eso nos tenemos que ir apurando un poquito más, porque se van a retomar algunos puntos de las exposiciones, como lo que hemos estado viendo, desde cálculos, desde simbología, o sea, sí vienen varios elementos, ¿sale? Profe, ¿por dónde le enviamos las presentaciones? Ahorita abro un entregable y ahí los van metiendo de forma individual, aunque estén en equipo de forma individual. Ok, profe, gracias. ¿Sale? Profesor, una duda. Sí, adelante. Comentando sobre los entregables. A ver, perdón, uno por uno. El compañero primero. No, lo mismo, Jean-Pierre. Si no, dile tú. A ver, me perdí otra vez. Creo que es de los entregables que puso en plataforma. Sí, ajá. Sí, se los voy a poner en Blackboard, ahí en un entregable, para que ahí los bajen Pero todos. hay dos entregables de su materia. Sí, un tercero. Van a ser como unos 10 entregables, no te preocupes. ¿Sí? Muchas gracias. Profe, ya no ¿Ya quieren los 10? Ya nada más tenemos que esperar a que suban los entregables, pero la presentación de cada equipo la tenemos que subir o no es necesario, nada más es como presentarlo. No, ya no. Ya aquí me lo están presentando, también los estoy evaluando, por eso estamos haciendo una retroalimentación de cada presentación y eso es lo que quiero que me manden, únicamente su pura presentación. ¿Sí? Ok, profe. Algunos compañeros están mandando el video, manden el video, ¿sí? Para que sea un poquito más compatible con la exposición que están mandando. Ok, profe. Pues nos vemos, profe. Cuídate, ¿Todos que los te vea muy bien. integrantes del equipo tienen que subir la presentación? Sí, de forma individual, porque eso al final de cuentas va a ser evaluativo cuando ya hagamos todo el conglomerado de evaluaciones. Entonces sí debe ser de forma individual. ¿Cuándo lo habilita, profe, para subir la presentación? Al ratito, unos 10, 15 minutitos. Ok, profe. ¿Sí? ¿Sale? Sale, nos vemos, profe. Cuídense, que les vaya muy bien. Hasta luego, profesor, gracias. Bye, igualmente, gracias. Hasta luego, profe. Buen día. Ay, que te vaya muy bien, hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, profe. Ay, que te vaya muy bien. Hasta luego, profe. Bye, bye.